El tren nocturno hacia San Alberio partía siempre a las 23:40 y nadie sabía muy bien por qué seguía funcionando. Las vías estaban oxidadas, el andén apenas iluminado por farolas intermitentes, y los vagones llevaban décadas sin recibir mantenimiento. Pese a todo, el boleto era barato y, para quienes no tenían otro medio, era la única forma de llegar al pueblo. Clara, periodista de un medio digital, había tomado la decisión de subir a ese tren por una razón muy distinta: investigar las desapariciones que, desde hacía más de 15 años, se repetían siempre en el mismo trayecto. Personas que subían en la estación central y jamás llegaban a destino. Lo curioso era que, en los registros oficiales, nunca figuraban como pasajeros. Era como si no hubieran existido. Esa noche, la lluvia golpeaba con fuerza el techo de la estación. Clara llegó con su grabadora, una mochila con equipo fotográfico y una linterna. El boletero, un hombre viejo y encorvado, le vendió el pasaje sin mirarla a los ojos. «Último vagón», dijo, deslizando el boleto por la ventanilla. «No se cambie de asiento». Clara le preguntó por qué, pero el hombre solo cerró la ventanilla de golpe. El andén estaba vacío, salvo por una mujer de vestido negro que sostenía un paraguas rojo. Su rostro estaba oculto por completo bajo la sombra del ala. Cuando el tren llegó, emitió un chirrido tan agudo que hizo doler los oídos. La mujer del paraguas subió antes que Clara, entrando en el mismo vagón. Por dentro, el último vagón estaba limpio, casi impecable, pero todo parecía detenido en el tiempo: asientos de cuero desgastado, lámparas amarillentas, cortinas pesadas. El aire olía a madera vieja y polvo. Clara se sentó junto a la ventana y observó cómo la estación se alejaba lentamente. La mujer del paraguas tomó asiento al fondo, sin levantar la cabeza. Durante la primera media hora, nada ocurrió. La lluvia golpeaba los vidrios, y el traqueteo del tren era hipnótico. Clara sacó la cámara y comenzó a grabar, describiendo en voz baja el ambiente, la falta de otros pasajeros, y lo extraña que era la puntualidad de un transporte tan antiguo. Fue entonces cuando notó algo inquietante: por la ventanilla, en el reflejo, había más gente en el vagón. Sombras difusas, sentadas en los asientos vacíos. Pero al girar la cabeza, no había nadie. Apretó la grabadora contra su pecho. El traqueteo se volvió más lento, como si el tren entrara en un túnel, aunque por la ventanilla solo veía oscuridad absoluta. Ni siquiera la luz de las farolas. La mujer del paraguas se levantó, caminó hacia el pasillo y pasó junto a Clara sin mirarla. El olor que dejó a su paso era metálico, como sangre seca. Se detuvo frente a la puerta que conectaba con el siguiente vagón, y cuando la abrió, Clara vio que no había otro vagón, solo un espacio vacío, negro, sin suelo ni techo. La mujer dio un paso y desapareció. Clara se quedó paralizada. Intentó levantarse, pero el tren vibró con una fuerza descomunal. Por las ventanas, las sombras del reflejo ahora estaban más definidas: eran personas, decenas de ellas, con rostros pálidos y vacíos. Se movían al unísono, inclinando la cabeza hacia ella. La linterna cayó al suelo cuando el vagón entero se sumió en un silencio absoluto. Ni el traqueteo, ni la lluvia, ni el motor. Solo respiraciones profundas y lentas que no eran suyas. Clara cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, ya no estaba en el vagón. Clara estaba de pie en un pasillo estrecho, con paredes cubiertas de madera oscura. No había ventanas ni puertas visibles, solo una línea de lámparas amarillentas colgando del techo. Detrás de ella, no quedaba rastro del vagón, y el aire era pesado, con un olor agrio que le secaba la garganta. Dio un paso y el suelo crujió. Las lámparas empezaron a parpadear, y en cada destello rápido, el pasillo parecía más largo. La sensación era de caminar sin avanzar, como si cada paso la devolviera al mismo punto. Sacó la grabadora de su bolsillo y apretó el botón de reproducción. Una voz femenina, susurrante, comenzó a sonar. «No mires atrás, no mires atrás». El escalofrío le recorrió la espalda. No recordaba haber grabado esa voz. Instintivamente, giró la cabeza. Detrás de ella, a pocos metros, había una figura alta y delgada, vestida con un traje negro y un sombrero de ala ancha. El rostro estaba completamente cubierto por una tela oscura, como un velo. La figura no se movía,
pero cada vez que las luces parpadeaban, aparecía más cerca. Clara empezó a caminar más rápido, intentando no correr. El pasillo se inclinaba ligeramente hacia abajo y el aire se volvía más frío a cada paso. Las lámparas se apagaban una a una detrás de ella. Finalmente, llegó a una puerta. La madera estaba húmeda y tenía marcas profundas, como si alguien hubiera intentado arañarla desesperadamente. Empujó con todas sus fuerzas, y al otro lado encontró un vagón, pero no era el mismo. Era más antiguo, como si perteneciera a principios del siglo XX. Había lámparas de gas, maletas de cuero apiladas, y los asientos estaban cubiertos por un terciopelo rojo gastado. Pero lo que más la perturbó fue que todos los asientos estaban ocupados por personas inmóviles. Tenían la piel grisácea, los ojos vidriosos y las bocas ligeramente abiertas. Ninguno respiraba. Cuando Clara avanzó por el pasillo central, sintió que todos los ojos muertos se movían siguiendo sus pasos. Un murmullo se elevó en el ambiente, susurros confusos que parecían en otro idioma. La presión en sus oídos era insoportable, como si estuviera bajo el agua. Entonces, uno de ellos, un hombre con sombrero de maquinista, giró completamente la cabeza hacia ella. Los huesos de su cuello crujieron como ramas secas. Abrió la boca, y en lugar de voz, salió un silbido agudo, como el de una locomotora. En ese momento, las luces se apagaron por completo y el vagón empezó a temblar. Clara perdió el equilibrio y cayó al suelo. Entre la oscuridad, sintió manos frías aferrándola por los brazos y las piernas, arrastrándola hacia la parte delantera. Gritó, pero el sonido fue absorbido por algo, un silencio tan profundo que parecía devorar las palabras. De repente, todo se detuvo. Clara abrió los ojos y estaba nuevamente sentada en el último vagón del tren original. La lluvia golpeaba los vidrios, y la estación de San Alberio se veía a lo lejos. Respiró agitada, intentando convencerse de que todo había sido una alucinación. Al bajar, buscó al boletero para contarle lo ocurrido, pero en la ventanilla solo había un cartel polvoriento. Estación clausurada desde 1987. Su boleto no estaba en el bolsillo. En cambio, encontró una tarjeta antigua, amarillenta, con letras casi borradas. Pasajera permanente. Cuando levantó la vista, vio el tren partir lentamente de regreso. En la última ventanilla, la mujer del paraguas rojo la observaba, y detrás de ella, el vagón entero lleno de ojos vacíos mirándola. Clara supo, con una certeza helada, que ese no era su último viaje.